Muy buenas a todos, ¿cómo están? Soy el maestro internacional Maximiliano Pérez y como podrán ver ahora tenemos fondo nuevo, ¿no? Ahí lo tendría que señalar por acá, ¿no? Miren ahí, tenemos un fondito nuevo, aprendimos a hacer ese pequeño truquito, así que bueno, estamos volviendo con los torneos de la Unión Soviética, ¿sí? Vamos a tener un fondo mucho mejor, mucho más bonito y vamos a poder aprender bastante sobre esto. Bueno, estamos en la tercera edición que se jugó entre el año 1923 y 1924, ¿sí? Más considerado más dentro del 24. ¿No? Básicamente entre las cosas que ocurrieron, que fueron interesantes mencionar, está la llegada de Bogoljubov, el cual se había ido a Alemania a jugar algunos torneos al más alto nivel y luego de muchos años regresa a la Unión Soviética y participa de este torneo. Otra cuestión a tener en cuenta es, se preguntarán, ¿quién es el que está, la foto del que está en esta presentación? Bueno, básicamente es Nikolai Krylenko, el cual fue el director de deportes de la Unión Soviética, porque básicamente en ese año las teorías marxistas, hubo un debate entre los tradicionales y las marxistas y terminó ganando las marxistas, y por eso es que se politizó básicamente el deporte y bueno, el ajedrez no estaba exento de esto, ¿sí? Bueno, entre otras cosas, una de las situaciones interesantes que ocurrió en este año es que se creó la FIDE básicamente, ¿sí? En 1924, entonces la Unión Soviética rechaza la invitación a ser parte de la FIDE por considerarla una organización burguesa, ¿sí? Bueno, esto básicamente para que tengan un contexto de cómo estaba la situación. Vamos a ver, ahora vamos a pasar a la tabla de posiciones. El torneo fue ganado claramente por Bogoljubov, el cual tenía bastante ventaja, la verdad. ¿Por qué? Por una simple razón. Él venía de afuera y todas las teorías hipermodernas las estaba conociendo de antemano, de primera línea. Entonces, claro, ¿qué sucede? Resulta que los jugadores de la Unión Soviética todavía estaban un poco atrasados con respecto y por eso es que en cierta forma corría con muchísima ventaja. Igualmente, en la primera ronda, Romanovsky gana una partida muy interesante con la variante Reti, ¿sí? Porque ya habían estudiado que en el torneo de Nueva York existió la terrible partida Reti Capablanca, donde Reti vence al gran cubano y aplicándole una derrota después de 8 años, ¿no? Una cosa increíble realmente, ¿no? Bueno, entonces Romanovsky arrancó con toda hasta que llegó con Bogoljubov, perdón, que bueno, también de hecho terminó ganando después el torneo. Y lo que vamos a ver hoy es una partida que jugó contra Levenfish, otro gran jugador de la época, ¿no? Otro, como hemos visto ya, siempre peleando ahí, a punto de ganar el campeonato soviético. Y en este caso me parece muy interesante la partida desde el punto de vista de el tema del hipermodernismo, porque recuerden, dentro de esta época se considera que surgió las ideas hipermodernas. Ahora ustedes se preguntarán, ¿qué es el hipermodernismo? Bueno, básicamente es jugar con las piezas apuntando al centro, pero sin tomarlo con los peones, ¿sí? Entonces, Bogoljubov, la verdad es que tenía muy bien entendidas estas ideas. Había estado jugando con los mejores del mundo, así que tenía vasta experiencia y en este caso aplica un nuevo sistema el cual creó para digamos, tratar de derrotar al sistema Reti, que era el que estaba poniéndose de moda en esta época, ¿no? Caballo F3, caballo F6, C4, E6, G3. Entonces noten cómo el blanco no ocupa directamente el centro con los peones. El negro juega clásico con D5, B3, alfil E7, alfil B2. Enroque corto, alfil G2. Y aquí es cuando viene la novedad, por decirlo de una manera, que es A5. Y es un plan bastante agresivo y bastante interesante. ¿Qué es lo que busca? Bueno, después de enroque corto, jugar A4. Y si el blanco no hace nada con D3, jugar con C6, solidificar el centro y en algún momento jugar con A3. Como por ejemplo surgió después de D4 y A3. El blanco desarrolló con alfil C3 y vino B5. La verdad es que es un esquema bastante agresivo y por supuesto para alguien que no está familiarizado con este tipo de situaciones, bueno, lo toma muy por sorpresa y tiene que tratar de encontrar algunas ideas interesantes acá porque la verdad que no está fácil. El negro parece que está tomando realmente la iniciativa y que hay que hacer algo para frenar esta posición.
Esta es la ventaja que tenía Bogolshubov en este torneo, que tenía muy bien estudiadas sus ideas, que sabía muy bien lo que estaba haciendo, más allá de que después, por supuesto, es discutible si la variante es buena o no es buena, etc. Lo que sí se puede decir es que Bogolshubov tenía muy claro qué era lo que había que hacer y tenía ideas totalmente innovadoras para lo que era la época, ¿no? Entonces esto le dio una ventaja enorme en lo que fue el torneo. En la partida, por ejemplo, el blanco juega C por B5 y acá nos resulta muy interesante entender que el blanco no debe ceder básicamente la atención sobre el centro, porque eso le va a dar manos libres a las negras para que puedan hacer lo que quieran. Por ejemplo, aquí torre C1 tal vez era mejor y por supuesto los B4 se enfrentan simplemente con alfil A1. Y a pesar de todo, la casilla C3, que parece muy débil, no sería tan débil porque este peón justamente en C4 está controlando las entradas del caballo. Pero claro, ¿qué sucede si jugamos C por B5? Bueno, esa casilla va a estar liberada y lo vamos a ver en la partida. Pero veamos un poquito más. Caballo D7 podría ser una opción, dama C2, torre B8 y E4. Y el blanco está ocupando el centro, está teniendo una posición muy buena. Y bueno, la verdad es que está bastante cómodo en la posición. No creo que sea una gran ventaja para las blancas, pero por lo menos está cómodo, ¿sí? Entonces, como verán, la idea de Bogolshubov no era decisiva, pero claro, confundió al rival, el cual dice, bueno, prefiero jugar C por B para evitar el contrajuego, peón por y sacar el caballo, para después ir a presionar al peón de A3 o simplemente retroceder con el alfil. Vino B4, alfil D2, y ahora el gran problema de este esquema es que queda un caballo muerto en B1, y aparte la casilla C3 está debilitada y el negro puede tomar ventaja con esta maniobra, ¿sí? Entonces vino alfil D7, caballo E5, alfil B5, alfil G5 y H6. Entonces noten cómo el negro cada vez va presionando más y más, alfil por, y acá estamos otra vez dentro de una jugada que no parece ser del todo buena, no es la más óptima, porque básicamente lo que hace esta jugada es ceder la pareja de alfiles, y sobre todo el alfil de negras, que era el único que podía presionar sobre este punto y que podía evitar esta maniobra, ¿no? Ahora vino alfil por F6, caballo D2 y dama B6. Comienza la presión sobre casillas negras, como es lógico porque tengo pareja de alfiles. Recuerden, cuando jugamos con la pareja de alfiles debemos atacar el color que el otro no tiene, en este caso negras. Vino caballo de F3, torre a C8, ocupando la columna C. Dama D2 y se toma ventaja de la casilla C3 como puesto de operaciones. Caballo G4, por supuesto no debemos permitir acá que el blanco tenga ningún tipo de ventaja sobre nuestra estructura en el flanco de rey, ya que tenemos ventaja posicional, aunque en esta posición hay una maniobra muy interesante, ¿sí? A ver, frenen el video un poquito y piensen acerca de cuál era la otra opción que tenía el negro a disposición en esta situación. ¿Qué les parece? Bueno, supongo habrán frenado el video, habrán observado un poco la situación y habrán encontrado que en realidad existe una jugada muy curiosa que es torre por F3. Lo que pasa es que no es tan fácil de realizar, porque alfil por F3, alfil por D4, torre aquí y F5. Y el negro tiene una amplia compensación por esta calidad por dos razones. La primera, la pareja de alfiles, la segunda, que bueno, la mayoría de peones sobre el centro es abrumadora, ¿no? Si por ejemplo caballo por H6, bueno, simplemente G por H, dama por alfil G7, no hay ningún ataque. Y si por ejemplo se le ocurriera volver con caballo E3, tenemos alfil C3, dama D1 y D4. Y noten cómo después de esto, estos peones en A empiezan a avanzar y son una ventaja decisiva. Por ejemplo, caballo C5, se viene el B3 y ese peoncito de A va a terminar coronando, ¿no? Por supuesto, esto es un poco más arriesgado que lo que hizo Bogolshubov, que creo que está bastante bien. Él hizo alfil E7, pero simplemente mostrarles muy instructivo esa maniobra de torre por F3 y cómo la pareja de alfiles compensa básicamente el problema de la calidad de menos, ¿sí? Vino caballo F5 y torre Fc8. La verdad que en la práctica considero que Bogolshubov jugó mejor de lo que sería el sacrificio de calidad, que no lo veo malo, de hecho me parece muy bueno. Es más, al módulo le gusta mucho más que esta variante. Sin embargo, me parece que en la práctica hay mucha más chance de equivocarse y terminar hasta perdiendo la partida. En cambio acá tenemos un dominio impresionante del juego y no corremos ningún riesgo de perder, ¿no? Entonces vino torre F1, alfil G5, buena jugada para que la dama ahora no tenga ningún pasaje. Alfil E7, noten que ahora ya los problemas de caballo por H6 o ese tipo de cosas ya no son un problema porque la dama está tapada. Caballo E3 y es hora de reactivar el caballo que quedó durante mucho tiempo dormido en A6. Caballo B8, torre D1 y cambiamos por el fuerte caballo D5. Caballo por C6, torre 8 por C6 y H4. Bueno, vino alfil F6, rey H2 y alfil A6.
¿Qué está haciendo el negro aquí en esta posición? Bueno, está dando un par de vueltas para acomodar bien todas sus piezas. F5, dama B8. Noten cómo empieza a surgir amenaza justamente porque esta jugada F5 terminó siendo bastante dudosa. ¿Por qué? Por una simple razón. Ahora se debilitan las casillas negras y eso es totalmente decisivo, ¿no? Porque justamente son el color el cual el blanco no domina. Entonces, cualquier ataque por este color termina siendo decisivo. E por F5, alfil F3, G5. Muy buena jugada por parte de Bogolyubov, el cual amenaza, entre otras cosas, G4, ¿no? Vino rey G2, G por H4, alfil por, ahí estamos, torre G1 y alfil G5. Y noten cómo se nota muy claro cómo la pareja de alfiles termina dando una ventaja decisiva, ¿no? Rey H1, vino rey F8, se amenaza alfil por E3, entonces torre por, peón por, caballo por F5. Bueno, la forma más sencilla de ganar aquí, simplemente dama F4. Cambiamos las damas, tenemos calidad de más, después de dama por, peón por, rey G2, también cambiamos las torres, con lo cual se va a terminar cayendo este peón en A2 con la consiguiente avance, coronación del peón de A, ¿no? Bien, una partida súper interesante por parte de Bogolyubov, el cual dominó muy pero muy bien la posición. Pero tranquilos, no se vayan todavía porque esta historia continúa. No crean que esto ha sido todo, porque ¿qué sucedió luego de esto? Por supuesto, Romanovsky, el cual, como les había comentado previamente, ¿no? Fíjense en la tabla de posiciones, vamos a volver un poquito para atrás, es el que salió segundo, ¿sí? Entonces, Romanovsky, vamos a volver acá si me ven la cara, Romanovsky, no conforme con esto, porque dijo justamente que Bogolyubov había estado viviendo muchos años afuera, que básicamente como que habían arreglado su participación acá, como que no era soviético, entonces lo retó a un match. Entonces, en el otoño de 1924, Romanovsky y Bogolyubov jugaron un match para ver quién era el campeón, ¿sí? O sea, no solamente Bogolyubov ganó el torneo, sino que ganó el match, ¿sí? Se jugó en Leningrado, ¿sí? A partir del 30 de noviembre, y el ritmo fue de 4 partidas por semana, o sea que fue bastante interesante. El ganador iba a ser el primero en que ganara 6 partidas, ¿sí? La cuestión es que el árbitro principal era Levenfish, bueno, jugador espectacular, lindo árbitro, nos tocó, dirían, ¿no? O sea, un jugadorazo de la época. Y se jugaba a partir de las 6 de la tarde hasta la medianoche, ¿no? Que era el límite de tiempo tradicional. El cual era 30 movimientos en 2 horas y 15 por hora a partir de entonces. Entonces, si la puntuación alcanzaba los 5 contra 5, bueno, el match estaba decidido, ¿sí? Y Bogolyubov retenía el título. Pero bueno, básicamente no hubo realmente una lucha porque en la primera parte Romanovsky perdió 4 y empató 2, ¿sí? Así que en la segunda mejoró un poquito, pero el match terminó siendo 8-4 a favor de Bogolyubov. Es el resultado final, que ganó 500 rublos. Y bueno, Romanovsky ganó 250 por haber salido segundo, ¿sí? Entonces, interesante porque Bogolyubov se coronó campeón en muy buena ley, ganando el torneo primero y ganando un match luego contra Romanovsky, ¿sí? El cual fue bastante interesante porque en cierta manera deja totalmente claro que era el mejor jugador de la época en ese entonces, ¿sí? Bueno, espero que les haya gustado el video, que se haya entendido todo, que haya quedado todo muy claro. Y bueno, por supuesto, siempre es un placer volver con esta sección que es súper interesante. Y bueno, contarles que voy a estar sacando más de estos videos, así que no olviden dejar su pulgar arriba, compartirlo con sus amigos, así más pueden aprender de la fascinante historia de la Unión Soviética. Y por supuesto, no olviden dejar su comentario acerca de qué les parece. ¿Estuvo bien la decisión de jugar un match entre Bogolyubov y Romanovsky? ¿O tendrían que haber aceptado ya el torneo, no? Interesante eso. Esas cosas que pasaban antaño, que claro, no había una estructura que las guiara, ¿no? Bueno, desde ya, muchas gracias por ver el video y nos estamos viendo en la próxima edición de la historia de la Unión Soviética. Chau, chau.